una clase bien pesada. Vamos a tratar de hacerlo de manera un poco más resumida. Bueno, pancreatitis aguda, hay que conocer primero la fisiología de cómo es que se genera este proceso inflamatorio, ¿no? A nivel del páncreas tenemos tanto las células acinares como las células centroacinares. Doctor, buenas noches. No está presentando está compartiendo pantalla. Lo siento. Vamos a ver. A ver. Y a mí se me apachurró y yo no tenía. Y cuando va a ser mi boda, yo no quiero que tu papá. No está mi papá, pero tengo abuelo y tengo mamá y yo he trabajado. Ya. ¿Se ve ahora sí? Parece, doctor. Ya, perfecto. Ya, entonces les hablaba. A nivel del páncreas existen dos tipos de células, las células acinares y las células centroacinares. Las células centroacinares van a contener agua y electrolitos, ¿ya? Y las células acinares contienen dos tipos de enzimas, las enzimas activas y las enzimas no activas. En las enzimas activas tenemos dos tipos, la lipasa y la amilasa. Y en las enzimas no activas tenemos la siguiente, tripsinógeno, quimiotripsinógeno y fosfolipasa 2. Estas enzimas no activas, para que se activen, tienen que salir hacia el nivel de la luz duodenal, que tenemos aquí, y por medio de esta enzima, que es la enteropeptidasa, se van a activar. Es decir, si el tripsinógeno se libera hacia el nivel duodenal, la enteropeptidasa lo va a activar y se va a convertir en tripsina. ¿Ya? Ahora, cuando sucede el proceso inflamatorio pancreático, tanto las células acinares como centroacinares suelen destruirse en primer lugar. O sea, la destrucción suele ser la parte arquitectónica, ¿no? Acinares y paracinares. Y esto ocurre en la fisiopatología de casi en su mayoría de las causas de pancreatitis aguda. O sea, si es biliar, si es autoinmune, si es por infecciosa, si es medicamentosa. Pero hay una fisiopatología muy distinta que es por el alcoholismo. En el caso del alcoholismo, no genera primero la lesión a nivel de las células acinares ni tampoco centroacinares. Lo que suele suceder en el alcoholismo es que primero destruye una célula llamada una célula estrellada. Esta célula estrellada es responsable de la arquitectura del páncreas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el alcohol, se transforma en etanol, llega a nivel de la célula estrellada y empieza a generar una disrupción de esta célula estrellada. Una vez que destruye la célula estrellada, recién empieza a generar la destrucción de las células acinares y las centroacinares. ¿Sí? Entonces, muy diferente a la fisiopatología de las otras etiologías, que es en el caso del alcoholismo, ¿no? Que primero es la destrucción de las células estrelladas y posterior la destrucción de las células acinares y centroacinares. La definición de la pancreatitis aguda es un síndrome clínico producto de una inflamación y autodigestión destructiva aguda del páncreas y tejido pancreático. La mayoría suelen ser leves, ¿no? En un 80%. Y la mortalidad, si es que ocurriese, es más del 20%, pero solamente en casos graves, ¿ya? Pero si quisiéramos definir la mortalidad en forma global, suelen ocurrir en menos de un 5%. Muy bien, entonces la fisiopatología, como habíamos dicho, ¿no? Que esta activación del tripsinógeno a tripsina, esa enzima es la culpable de generar todo el proceso inflamatorio a nivel pancreático. Miren que la tripsina, cuando activa la calicreína cinina, puede generar edema e inflamación. Si activa la quimiotripsina, genera edema y daño vascular. Si genera activación de la elastasa, generará daño vascular, hasta inclusive hemorragia. Y si activa la fosfolipasa 2, generará una necrosis por coagulación. Además, este daño de células acinares pancreáticas también generará una liberación de lipasa, que esta al final generará una necrosis grasa. De las causas más frecuentes tenemos que es debido a litos, ¿no? Litos o cálculos biliares a nivel de la vesícula biliar. Es la causa más frecuente de pancreatitis aguda. Pero también tenemos otras causas, miren, las causas por alcohol, por hipertrigliceridemia, donde
el valor para que yo diga que el paciente tiene riesgo de generar una pancreatitis aguda es que esos triglicéridos deben estar por encima de 1000, por encima de 1000. Pero actualmente se está haciendo estudios, o se ha hecho estudios, en que podemos predecir en valores de menos rango para que pueda generar un alto riesgo de pancreatitis. Y eso es en un valor de 880. Con un valor de 880, el paciente ya tiene riesgo de generar una pancreatitis aguda. O sea, no necesariamente tienes que tener 1000 para generar una pancreatitis aguda. Con un valor de 880 ya puedes tener un alto riesgo de generar una pancreatitis aguda. Y con un bajo riesgo, ¿cuánto puede ser? Con 440. O sea, con 440 tienes un bajo riesgo, pero tienes el riesgo, pero es bajo. Y el alto riesgo es a partir de 880. Luego tenemos las causas genéticas, ¿no? También drogas, también que pueden ocasionar pancreatitis aguda, enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades autoinmunes suelen pasar en pacientes mujeres en su frecuencia, mujeres, ¿ya? Mujeres a partir de los 30, 40 años que hacen pancreatitis aguda reiterativa, ¿no? Pacientes que le hacen una ecografía abdominal, no se observa litos en la vesícula, ¿no? Y los médicos piensan, bueno, pues no, el lito ha sido tan pequeño que ha impactado y con la misma que ha impactado se ha ido, se ha eliminado, ¿no? Eso pasa 1, 2, 3, 4 veces y sigues pensando en lo mismo, ¿no? Que un lito pequeño se ha impactado y luego se ha disuelto, pero no encuentras factor, ¿no? No ves que el paciente tampoco es obeso, no es consumidor de grasa, porque para que yo forme litos a nivel de la vesícula, el paciente tiene que tener un alto consumo de grasa o de carbohidratos y que también esto sea asociado a obesidad. Esos son factores de riesgo que yo puedo formar cálculos a nivel de la vesícula biliar. ¿Hay otros factores? Sí. ¿Como cuáles? Los familiares. O sea, que lamentablemente tengas mamá o papá o abuelo que ellos formen cálculos sin necesidad de algún tipo de dieta o que esté asociado a algún tipo de comorbilidad, como la obesidad. Y ellos forman de la nada cálculos a nivel de la vesícula. Y esos son los llamados formadores de cálculo familiar, ¿no? Que lamentablemente tu familia ya te haya transmitido, lamentablemente genéticamente eso, y tú te vuelves un transmisor de formador de cálculos biliares, ¿no? Pero si no tienes ningún factor de eso, no tienes familia que pueda fabricar cálculos, ¿no? Ni tampoco eres obeso, ni tampoco comes carbohidratos, ni nada, entonces, de pronto haces pancreatitis de manera recurrente, hay que pensar en esto, ¿no? Hay que pensar en pancreatitis autoinmune. Pero hay que hacerle estudios de dosajes de algunos tipos de anticuerpos para ello. Hay también pancreatitis post-CEPRE, ¿no? Es un procedimiento que se realiza para poder retirar el cálculo a nivel de la vía biliar de forma endoscópica y lamentablemente durante el procedimiento hay un cálculo que se suelta o que lamentablemente se desvía y puede impactarse a nivel de la región distal del colédoco, ¿no? E impactar y obstruir el conducto de Wilson y lamentablemente generar la pancreatitis aguda, ¿no? Suele ocurrir entre un 5 a 10%. Traumas abdominales que también pueden generar pancreatitis aguda, infecciones como cuál, miren, tenemos al virus de hepatitis B, citomegalovirus, Coxsackie virus, VIH también pueden generar pancreatitis aguda y también varicela zoster, ¿no? Bacterias como Mycoplasma, Legionella, hongos como Aspergillus y parásitos como Toxoplasma. Luego tenemos algunas causas también por obstrucciones. Dentro de ellos tenemos a los tumores pancreáticos y periampulares, ¿no? Dentro de los tumores periampulares tenemos los principales. Uno que es el colangiocarcinoma, que es un tumor de la vía biliar a nivel distal del colédoco. Otro que tenemos al ampuloma, que es una tumoración a nivel de la región del esfínter de Oley que se suscribe y obstruye el conducto biliar de Wilson. Y tenemos también al cáncer de cabeza de páncreas, ¿no? Que también puede generar pancreatitis aguda, ¿no? Esos son los famosos tumores periampulares. Miren que también a nivel de fármacos también pueden generar pancreatitis aguda, como el ácido valproico, tenemos bloqueadores de canales de calcio, diclofenaco, tenemos almetronidazol, y también dentro de ellos también tenemos los diuréticos, ¿no? Diuréticos de asa como la furosemida y los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida, ¿no? También aquí también tenemos a los
a los fármacos que son por antivirales, ¿no? Los que se dan inclusive en VIH, ¿no? Como parte del tratamiento del VIH, ¿no? Ahí tenemos al ritonavir, al dopinavir, ¿no? Que pueden generar pancreatitis aguda. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos principalmente el dolor abdominal, ¿no? Definir cómo es el dolor abdominal. Es un dolor tipo opresivo que se irradia hacia la región dorsal y nosotros le decimos que es irradiado en cinturón, ¿no? Clásico del dolor por pancreatitis aguda, ¿no? Que se asocia a náuseas y vómitos. Ahora, este paciente puede presentar también signos de sangrado intraperitoneal, ¿no? ¿Como cuáles? Como este de aquí, que es el signo de Gray-Turner, que es una equimosis que se refleja a nivel de la región del flanco, ¿no? Equimosis a nivel de flancos. Luego tenemos el signo de Cullen, ¿no? Que es un sangrado peritoneal también y que se refleja con una equimosis a nivel periumbilical. Y tenemos este nuevo signo que es el signo de Fox, ¿no? Que es una equimosis a nivel de la porción inferior del ligamento inguinal. Porción inferior del ligamento inguinal. Ahora, miren que también aquí yo coloco fiebre, ¿no? ¿El paciente con pancreatitis aguda puede presentar fiebre? Sí, puede presentar fiebre. Pero esta fiebre no debe ser persistente. O sea, esta fiebre se puede presentar en el primero hasta el segundo y tercer día de la pancreatitis. Pero pasado estos días ya no debería presentar fiebre el paciente. Entonces, considerar eso, ¿no? Que no siempre fiebre es signo de infección. Es simplemente una respuesta inflamatoria a este proceso de la pancreatitis aguda. Y que puede permanecer en el primero y segundo día o hasta el tercer día ya. Pero no es una fiebre constante, ¿ah? Es una fiebre que aparece en la mañana o puede aparecer en la tarde y estas suelen desaparecer con el transcurso de las horas, ¿no? También el proceso de la pancreatitis aguda tiene dos fases, ¿no? Fase temprana y fase tardía. La fase temprana suelen ser manifestaciones sistémicas, ¿no? El paciente puede presentar dificultad respiratoria, oliguria, ¿no? A diferencia de la fase tardía, que suelen ser manifestaciones más locales, ¿no? Propio de la región pancreática. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace mediante esta clasificación de Atlante 2012 que hasta ahora sigue en vigencia. De estos 3 criterios son 2 los principales. ¿Cuáles son? El dolor abdominal sugestivo de pancreatitis aguda, que es el que hemos mencionado, y los niveles de lipasa y amilasa por encima de 3 veces su valor normal. ¿Ya? Por encima de 3 veces su valor normal. Una vez que tengo estos 2 criterios positivos, automáticamente hace el diagnóstico de pancreatitis aguda. ¿Cuándo yo haría imágenes? Imágenes como tomografía o como ecografía. ¿Cuándo yo haría? Cuando el paciente tiene dolor abdominal sugestivo de pancreatitis aguda, pero los valores de amilasa o lipasa no estén en rangos de por encima de 3 veces su valor. Solo en esos casos yo voy a realizar pruebas de imágenes. Ahora, de estas pruebas de amilasa lipasa, el que es más específico es la lipasa. Es el más específico. ¿Por qué? Porque la amilasa también se puede secretar a nivel de glándulas salivales. Otra cosa, en la parte hospitalaria no se debe realizar control de amilasa lipasa. Basta que tú tengas un valor inicial, ese es el único o la única vez que debes de pedir estos controles. Nada más. No debes por qué pedir amilasa lipasa control, ¿no? Para ver cómo sigue, para ver si es que está yendo bien la pancreatitis o si va a ser severa o no. No tienes por qué pedir la amilasa lipasa control. Y acá viene la explicación. La amilasa tiene un pico de elevación o de producción a nivel circulatorio de entre 6 a 12 horas. Y este puede durar hasta 3 a 5 días. A diferencia de la lipasa, que su pico llega a ser entre las 12 y 18 horas. Y esta puede permanecer hasta 10 días en circulación. Entonces, ¿para qué pedirías una amilasa lipasa control si sabes que hasta estos días todavía va a seguir elevado? ¿No? Es irrelevante pedir esos controles.
Ahora, ¿en qué caso sí pediría un control de amilasa? En el siguiente caso, si tienes un paciente con pancreatitis aguda, ya le hiciste dieta porque ya no tiene dolor, ya está eliminando gases, ya no tiene náuseas ni vómitos, ¿no? Pero le inicias la dieta y el paciente vuelve a presentar el dolor con la misma intensidad con la que ingresó y vuelve todo otra vez al cuadro clínico. Quiere decir que el paciente está haciendo de nuevo un nuevo episodio de pancreatitis aguda. Entonces, en ese caso, ¿cuál pediríamos? ¿La amilasa o la lipasa? A ver, chicos, ¿cuál pediríamos en esos casos? ¿La amilasa o la lipasa? La amilasa, doctor. Muy bien, la amilasa, ¿no? Porque este tiene una duración de aproximadamente entre 3 a 5 días. Entonces, en este caso, yo no le pediría la lipasa porque va a seguir todavía elevada, ¿no? Entonces, lo único que yo pediría para saber un nuevo episodio de pancreatitis aguda sería la amilasa. Luego también tenemos que clasificar nuestra pancreatitis aguda según la severidad, y eso también lo hace según Atlanta 2012. Define tres procesos de severidad: la leve, moderadamente severa y la severa. La leve es que no hay daño de órgano diana, no hay ningún tipo de daño de órgano, ni tampoco complicaciones locales ni sistémicas. Moderadamente severa menciona que sí hay una falla orgánica, pero es transitoria, o sea que dura menos de 48 horas. Y acá puede, como que no puede haber también complicaciones sistémicas o locales, ¿ya? Pero si las hay, estas suelen pasar dentro de las 48 horas. Y la severa es que ya lamentablemente aquí hay una persistencia de falla orgánica, o sea, más de 48 horas. Y esto puede añadirse también a daño de múltiples órganos o de tan solo un simple órgano, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo voy a saber si el paciente está en falla orgánica o no? ¿No? Para definir si está moderadamente severo o es leve o es severo. Lo hago con estas dos clasificaciones, tanto la de Marshall como la de Visa. Pero ojo, estas clasificaciones o estas escalas lo debo realizar a partir del segundo día, no a partir del primer día de pancreatitis aguda. Lo debo realizar a partir del segundo día de la pancreatitis aguda. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la severidad se mide a partir de las 48 horas. Entonces, antes de esos 2 días no puedo clasificar si es que el paciente está moderadamente severa o no, o es severa. Entonces, para yo poder definirlo, tengo que hacerlo a partir de mi segundo día. Y lo hago con estas dos escalas, tanto la de Marshall como la de Visa. Y si se dan cuenta, en la de Marshall, uno de sus parámetros es tomar el PAO2 FiO2, que eso ¿dónde lo consigo? En el AGA. Entonces tengo que pedirle un AGA y electrolitos a mi paciente sí o sí. También, ¿con qué hago el parámetro? Con creatinina. Entonces también tengo que pedirle creatinina a mi paciente. Y tengo que valorar también la presión arterial sistólica, ¿no? Para poder evidenciar qué puntaje le voy a dar a ese paciente. En cuanto a la escala de BISAP, ya medía también la urea, la edad, criterios de CIRS, el estado mental y el derrame pleural. Ambas me van a decir si tiene criterios de falla orgánica o no, y si el paciente debe ser catalogado como leve, moderadamente severa o severa. Estas clasificaciones de Ranson, Glasgow y Apache 2 antes se utilizaban mucho, pero ya no. Ahora se utiliza el Apache 2 básicamente en UCI. También se puede valorar la severidad por medio de la tomografía con dos escalas que ya ustedes conocen, que es el Baltasar, pero actualmente también se utiliza el Mortelle, ¿no? Ambas miden el aumento del tejido pancreático, catalogado como un edema pancreático, o también aquellos que hacen colección necrótica, ¿ya? Y cada uno tiene un puntaje diferente para poder decir
si es una pancreatitis aguda leve, moderada o grave. Ahora, ¿qué hago cuando mi paciente está en el día 1 entonces de la pancreatitis aguda? Porque usted, doctor, me ha dicho que la escala de Marshall y la de BISAP lo debo hacer a partir del segundo día. Entonces, ¿qué hago en el primer día? En el primer día, entonces, los sociólogos sacaron ese artículo que es del CEMISIUC de 2012, donde catalogaron que en ese primer día de pancreatitis aguda debes de aplicar estos criterios. Criterios de pancreatitis aguda, si son potencialmente grave o no. ¿Y qué parámetros debo evaluar? Tanto clínicos, analíticos como radiológicos. Clínicos, si tu paciente es obeso, catalógalo como potencialmente grave. Si tiene más de 55 años, igual. Si tiene insuficiencia respiratoria, también. Y si tiene alteración de la conciencia, catalogado como Glasgow menos de 15, también. Considéralo como potencialmente grave. Analíticos, ¿cuál debes de considerar? El PCR, que esté más de 150. Hematocrito, más de 44%. Procalcitonina, más de 0.5. Esos valores también me dicen que el paciente puede ser potencialmente grave. Y radiológico, si el paciente tiene derrame pleural o tiene líquido libre peritoneal. Si tiene alguno de estos parámetros, tanto clínico o analítico o radiológico, a estos pacientes debes catalogarlo automáticamente como potencialmente grave. Y probablemente tengas que verlo con mayor observación al paciente. Tienes que hacer un seguimiento más minucioso. Ahora, en el caso de la procalcitonina, como ustedes saben, y de repente lo habrán visto en su parte hospitalaria, se usa básicamente para el seguimiento del tratamiento de antibióticos, ¿no? Básicamente para eso se solicita. Pero en este caso, la procalcitonina, chicos, no estamos dosándolo por el tema de una posible infección. Lo estamos dosando porque es parte de una respuesta inflamatoria, que debe salir más de este valor. Ahora, estos valores analíticos deben de disminuir o deben regularse a partir de las 48, 72 horas de la pancreatitis. Deben de regularse en ese lapso. Y si no regulan, e inclusive están en aumento, sospechar que entonces esa pancreatitis aguda probablemente esté cursando con otra complicación más. Y esto puede ser que esté probablemente la pancreatitis aguda infectada, ¿no? Y ahí se tenga que hacer otras valoraciones más para poder confirmarlo. ¿Ya? Entonces, todos estos parámetros deberían regularse a partir de las 48 o 72 horas. Ahora, ¿el paciente puede presentar leucocitosis? Sí, puede presentar leucocitosis. Inclusive hasta 25.000 de leucocitosis puede tener el paciente. Pero ojo que a las 48 o 72 horas deben regularse estos valores, deben regularse. Ahora, hay otro parámetro también que se debe valorar, que es la presión intraabdominal, ¿no? Que se menciona que si es mayor o igual a 12, catalogaría como un paciente con pancreatitis aguda potencialmente grave. Entonces tenemos complicaciones también de la pancreatitis aguda que pueden ser locales y sistémicas que afectan a otros órganos, y locales que son propios del parénquima pancreático. Y esa es parte de las preguntas de examen, ¿no? Hay dos tipos, las pancreatitis agudas con edema intersticial y las pancreatitis necróticas. Cada uno ejercerá una complicación distinta dependiendo del tiempo. O sea, si es menos de 4 semanas o si es más de 4 semanas. Apliquemos con los que son de menos de 4 semanas. Si hacen menos de 4 semanas, pueden aparecer complicaciones de edema intersticial, como es el famoso colección de fluido pancreático agudo. Y a nivel necrótico aparecen las colecciones de fluidos pancreáticas necróticas. Pero si pasa más de 4 semanas, esta colección de fluido pancreático puede evolucionar a un pseudoquiste. Al igual que este fluido necrótico pancreático puede evolucionar a una necrosis encapsulada, también llamada WOP, que es la necrosis de pared pancreática. ¿Cómo se va a ver eso? Miren, aquí está el páncreas,
Y esta hipodensidad que ven aquí, que señala las flechas blancas, es una hipodensidad adyacente, que es parte de la pared pancreática. Por eso se le llama edema intersticial o edema de pared pancreática. ¿Y esto qué sería? Esto ya sería un pseudoquiste, ya sería más de las 4 semanas, ¿no? Pero eso dice acá, un varón de 39 años, ¿no? Con un pseudoquiste en la quinta semana, ¿no? Es una lesión encapsulada, miren cómo ven, encapsulada, ¿no? Y una hipodensidad regular, uniforme. Luego tenemos esta lesión que miren, esta estrella negra, lo que nos comparte es el páncreas, el tejido pancreático, y la estrella blanca es la hipodensidad intraparenquimal pancreática, que nos refleja que es una necrosis, ¿no? Necrosis de pared o fluido, colección líquida necrótica a nivel pancreático. Esto ocurre entonces dentro de las primeras 4 semanas. Distinto a esto, ¿no? Miren, el páncreas y esta colección hipodensa que está circunscrito en esta pared, ¿no? Este es el famoso WOMB, ¿no? Que es la necrosis encapsulada. En cuanto al tratamiento, la base de esto es la fluidoterapia, ¿no? La fluidoterapia. Y en mucho tiempo se habló de un tratamiento de fluidos enérgicos, ¿no? Las llamadas fluidoterapias agresivas. ¿En qué consistía? En darle entre 250 a 500 mililitros por hora y luego dejar una dosis de 5 a 10 mililitros por kilo por hora, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Se hizo un estudio, se comparó este tipo de fluidoterapia con la resucitación moderadamente agresiva. Esta es una resucitación agresiva y esta es una resucitación moderadamente agresiva. Y se hizo el estudio de Waterfall, donde se vio que en estos pacientes que recibían una hidratación agresiva tenían mayor riesgo o padecían de congestión pulmonar, o sea, hacían una sobrecarga hídrica por esta resucitación agresiva. A diferencia de las moderadamente agresivas, en las cuales respondían mejor y no generaban esta congestión pulmonar. Entonces se hizo un consenso en la cual la fluidoterapia, hoy por hoy, en la pancreatitis aguda, es de esta siguiente manera, ¿no? De 10 mililitros por kilo en bolo en 30 minutos, seguido de 1.5 mililitros por kilo por hora en las primeras 24 horas. Más aún si el paciente es hipovolémico. Y se menciona que la fluidoterapia debe recibirse en las primeras 12 a 24 horas. Tiene mayor beneficio en cuanto a disminución de mortalidad y de complicaciones a futuro. Ahora, ¿cuál se requiere o cuál es el mejor? ¿El lactato de Ringer o la solución isotónica cristaloide? Y en esos casos se prefiere el lactato de Ringer. ¿Por qué? Porque se ha visto que esa solución isotónica puede generar acidosis metabólica hiperclorémica. Y el paciente con pancreatitis aguda en un estado acidótico hace que haya una mayor activación de tripsinógeno a tripsina. Y como ya hemos visto, la tripsina puede complicar más el estado de la pancreatitis aguda. Ahora, ¿aquí en el Perú tenemos el lactato de Ringer? Sí, algunos lugares. Algunos lugares tenemos el lactato de Ringer. Otros solamente manejamos solución cristaloide, ¿no? La analgesia se hace con opiáceos en su mayoría, ¿no? Alternativamente se puede dar AINES. Y en cuanto a la nutrición, se ha visto el beneficio de que el paciente que inicia nutrición temprana tiene también menor riesgo a generar complicaciones, ¿no? Frecuentemente evita que el paciente presente necrosis pancreática. Ahora, ¿cuándo voy a iniciar dieta? El paciente debe manifestar que no tiene dolor, ya no tiene náuseas ni vómitos, y que tenga ruidos hidroaéreos a nivel abdominal, o que emita gases, ¿no? Que esté eliminando gases. Esos son criterios para yo decir que el paciente debe iniciar nutrición.
Ahora, ¿cómo iniciar nutrición? Lo que se menciona es que la nutrición no debe ser escalonada. ¿Qué quiere decir eso? Que es un error decir que el paciente que lo pones en NPO, porque primero tiene que estar en NPO tu paciente, no puedes iniciar la dieta de la siguiente manera, ¿no? Estás en el día 2 de la pancreatitis y al día siguiente, hay que iniciar la tolerancia oral. Al día siguiente, dieta líquida. Al día siguiente, dieta blanda. Al día siguiente, dieta triturada. Al día siguiente, dieta completa. No. Así lo vas a tener una semana o más todavía tu paciente. Lo que dicen las evidencias es que la nutrición debe ser completa, sólida, al inicio, sin miedo al éxito. Debes iniciar tratamiento, o mejor dicho, nutrición completa. Obviamente que bajo en carbohidratos y grasa, ¿no? Pero la dieta debe ser a inicio de sólidos, ¿no? Porque no ha demostrado un mayor beneficio el generar una nutrición escalonada a iniciar una nutrición de dieta sólida, ¿no? No ha demostrado beneficio. Entonces, iniciar la dieta sólida es de mejor relevancia. Ahora, ¿qué pasa con tus pacientes que lamentablemente persisten con el dolor, ¿no? Persisten con náuseas y vómitos, pero no puedes iniciar la dieta, ¿no? Entonces, en esos casos, debes priorizar igual la nutrición. Pero obviamente no le vas a dar por nutrición enteral. Tienes que colocar algún dispositivo donde el paciente puede recibir nutrición. Y en esos casos sería la sonda nasogástrica o la sonda nasoyeyunal. O sea, no puedes seguir manteniéndolo a tu paciente con NPO. De alguna otra manera tienes que iniciarle la dieta. Entonces, ¿cuál ha demostrado que es mayor beneficio? ¿La sonda nasogástrica o la sonda nasoyunal? Hasta la fecha no ha habido tampoco un consenso de cuál es mejor. Hay algunos artículos que mencionan que la sonda nasogástrica es mejor que la sonda nasoyunal, pero no ha habido un consenso en sí para poder definir eso, ¿no? Entonces, ¿en qué caso vas a colocar este tipo de dispositivo? En pancreatitis aguda moderadamente severa. Pero vamos a suponer tu paciente que está pésimo, ¿no? Está con pancreatitis aguda severa. Entonces ahí la sonda nasogástrica o la sonda nasoyunal no te va a hacer de mucho beneficio, porque el aporte va a ser menos. Entonces en esos casos preferible hacer una nutrición parenteral. ¿Y qué quiere decir nutrición parenteral? Es colocar un CVC, un catéter venoso central, para que ahí pueda recibir la nutrición, ¿no? Con aportes calóricos, aportes de electrolitos, que lo van a mantener en un estado catabólico menor. Ahora, ¿dar antibióticos en pacientes con pancreatitis aguda? No. Y ojo, van a encontrar esos casos, ¿no? De pacientes con pancreatitis aguda que tienen leucocitosis en 15.000. Y el médico se va a emocionar, ¿no? Se va a asustar, va a decir, no, de repente está infectado, y le va a iniciar antibiótico. Entonces, ustedes ven acá la evidencia, ¿no? No se debe dar profilaxis con antibiótico terapia, ¿no? No está recomendado en pancreatitis aguda, a menos que tú sospeches que esa pancreatitis aguda esté infectada. Pero como les he dicho, la leucocitosis o el PCR o la procalcitonina elevada pueden presentarse a inicio de la pancreatitis aguda. Pero como ya también les he dicho, a partir de las 48 o 72 horas yo debería valorar de que esos parámetros deben ir en caída, o sea, deben ir en descenso. Si yo no veo que hay un descenso de esos parámetros, sí, pues, ¿no? Puedo sospechar que sea una necrosis infectada, ¿ya? Pero la leucocitosis o PCR elevado o procalcitonina elevada no me marca a que el paciente tenga que recibir sí o sí antibiótico, ¿no? No me marca sí o sí. Tengo que esperar que el paciente también resuelva su proceso inflamatorio a partir de las 48 72 horas y ver el descenso, ¿no? Ahora, también existe que estas complicaciones de necrosis pancreática pueden ser de dos tipos, la estéril y la infectada. La estéril suele ser un manejo conservador, solamente
tratar la pancreatitis aguda, como se ha ordenado, como ya lo hemos visto, y el otro es la necrosis infectada, que puede requerir de un tratamiento quirúrgico. Solo en estos casos de necrosis infectadas, demostrada clínica, laboratorial e imágenes, yo puedo iniciar antibiótica terapia. Es la única indicación que yo debo iniciar antibiótico terapia. ¿Cómo se ve una necrosis pancreática infectada? Muy bien. Esta hipodensidad que ven aquí es la necrosis, ¿no? Esta imagen, toda esta región negra que ven. Pero miren la flechita blanca de aquí que apunta estas bolitas negras, ¿no? Esta bolita negra que ven aquí, dentro de la necrosis. Eso es presencia de gas, aire, a nivel de la necrosis pancreática. Cuando ustedes ven esto, aire o gas dentro de la necrosis, eso es un signo de necrosis infectada. Necrosis infectada. Entonces yo veo, ¿no?, la imagen, más la clínica, que el paciente sigue con dolor abdominal, con náuseas y vómitos. Veo que la leucocitosis en vez de bajar aumenta, que el PCR en vez de bajar aumenta, la procalcitonina en vez de bajar aumenta, y veo esta imagen, no hay forma. Tengo que iniciar antibiótico porque tengo sospecha de necrosis pancreática infectada. Y es lo que dice acá, ¿no? Este algoritmo. Sospecha, inicias antibióticos. A la par también, ¿qué tienes que hacer? Una tomografía y realizar una aspiración con aguja fina. ¿Para qué? Para que puedas sacar un poco de ese tejido y mandarlo a cultivar. Si ese cultivo salió negativo, entonces considera que es una necrosis estéril. Pero si ese cultivo sale positivo, entonces trátalo como una necrosis infectada. ¿Y con qué lo vas a tratar? Puedes tratarlo con quinolonas, ¿ya?, o carbapenémicos, estos asociados a metronidazol. Porque tú no sabes qué germen es, entonces tienes que cubrirlo para dos, tanto para bacterias como parásitos, ¿no? Cubres entonces con quinolonas o carbapenémicos asociados a metronidazol, por lo menos unos 10 a 14 días. Y de ahí tienes que valorar lo siguiente: si el paciente está estable, vas a continuar antibióticos, ¿no? Y puedes realizar una invasión quirúrgica mínima, endoscópica, o de repente una debridación radiológica, ¿no?, con el médico intervencionista. Pero si el paciente está inestable, necesariamente sí o sí debe de ingresar por cirugía, ¿no?, para la resección de esa lesión necrótica. Se ha visto también el apoyo de pacientes que tienen alto riesgo de generar pancreatitis post-CEPRE. Entonces, la evidencia ha visto que la indometacina rectal o la colocación de este stent pancreático disminuyen el riesgo de padecer pancreatitis aguda post-CEPRE. Ahora, el paciente con pancreatitis aguda y que sea de origen biliar, o sea, de etiología biliar por cálculos biliares, debo ver también que este paciente ese cálculo no esté obstruyendo el conducto biliar principal, que es el colédoco, o que no esté generando colangitis aguda. Si mi paciente no tiene obstrucción de la vía biliar y tampoco tiene colangitis aguda, entonces voy a continuar el tratamiento de la pancreatitis aguda y posterior a eso realizaré una colecistectomía. Pero si mi paciente sí tiene evidencia de colangitis aguda o tiene evidencia de obstrucción de la vía biliar, a ese paciente tengo que hacerle CEPRE sí o sí. Sí o sí tengo que hacerle CEPRE. E inclusive se menciona dentro de las primeras 24 horas. Y una vez resuelto también esto, continúo también con el tratamiento de la pancreatitis aguda y posterior a eso valoro realizar una colecistectomía. Ahora, se habla de las llamadas colecistectomías tempranas y colecistectomías tardías. ¿En quién realizo colecistectomía temprana? En aquellos pacientes que hicieron pancreatitis aguda leve. En aquellos pacientes que hicieron pancreatitis aguda leve, la colecistectomía debe ser temprana. ¿A partir de qué tiempo? A partir de las 48 a 72 horas posterior de haber resuelto el cuadro clínico. Ojo,
posterior de haber resuelto el cuadro clínico. Pero si es una pancreatitis severa, la colistectomía debe ser recomendada a partir de la 6ª semana, o sea, es una colistectomía tardía, a partir de la 6ª semana de haber resuelto el cuadro clínico. Muy bien, eso es en cuanto a pancreatitis. En cuanto a hemorragias gastrointestinales, tenemos tanto la alta como la baja. En las altas lo definimos como aquella que es una extravasación sanguínea a través del tubo digestivo a partir del esófago proximal, ¿no?, hasta el área proximal del ángulo de Treitz. Hay dos tipos de pancreatitis aguda. Tenemos a las no variciales y a las variciales. Dentro de esas, ¿cuál es la más frecuente? La no varicial. La clínica de estos pacientes con hemorragia digestiva suelen ser hematemesis, como son los vómitos de rojo vivo o de café molido. Y eso tiene un nombre propio, ¿no? Se le llaman vómitos borráceos, con B, borráceos. Porque el que es con P, que es borráceos, es de origen biliar. Pero el que es café molido, así oscuro, ¿no?, un vómito así tipo café oscuro molido, se le llama borráceo, con B grande. También puede presentar melena, que es una coloración negruzca, maloliente, como la brea. Y también puede presentar hematoquesia. Ojo que la hematoquesia suele ser más frecuente en hemorragias digestivas bajas, pero también se puede ver en hemorragias digestivas altas cuando estas son masivas o de tránsito enérgico, ¿no? E inclusive se menciona que aquellos pacientes que tienen hematoquesia en hemorragias digestivas altas suelen estar hemodinámicamente inestables. Muy bien, de aquí tenemos las causas, ¿no? Una de las causas más frecuentes, como ya hemos dicho, de hemorragia digestiva alta son las no variciales. Y de las no variciales, la causa más frecuente son por úlceras pépticas, úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal. ¿Cómo diferencia entre la úlcera péptica gástrica o duodenal? Y eso tiene que ver con la ingesta de alimento. Si yo ingiero alimento y el dolor abdominal que tengo empeora, entonces hay sospecha de úlcera gástrica. Pero si yo ingiero alimento y mejora mi dolor abdominal, sospecho que es la úlcera de origen duodenal. Factores asociados a las úlceras pépticas, principalmente Helicobacter pylori. Pero también pueden ser por consumo crónico de AINES, ¿ya? Consumo crónico de AINES. Tenemos a las varices esofágicas, que estas frecuentemente se relacionan con síndromes de hipertensión portal, como cuál, principalmente cirrosis, ¿no? Paciente que tiene ictericia, paciente que tiene circulación colateral, ¿no?, en cabeza de medusa, a nivel abdominal, tiene ausencia de vellos axilares, tiene petequias, ¿no?, y consumo de repente de alcohol crónico, y esto asociado con sangrado, con hematemesis, sospechar que sea de origen varicial. En estos casos, varices esofágicas o gástricas, ¿no? Ectasias vasculares también que puedan generarse y pueden también presentarse en pacientes con cirrosis. Las angiodiplasias, ¿no? Angiodiplasias que suelen presentarse en pacientes jóvenes, ¿no?, donde también debe de haber manifestaciones cutáneas a nivel de la región dorsal o a nivel de la región de muslo o regiones del bíceps, que son lesiones tipo angiomatosas, ¿no?, o que pueden presentar también arañas vasculares y que vienen por un cuadro de hemorragia digestiva alta persistente, ¿no? E inclusive estas lesiones angiomatosas también se pueden presentar en otros órganos, como es a nivel de la región hepática, ¿no?, donde el paciente puede debutar con un dolor abdominal crónico a nivel de hipocondrio derecho asociado a hematemesis. Le haces un cuadro
de una endoscopía digestiva encuentras estas lesiones angiodisplásicas, y cuando ya estas lesiones invaden otros órganos, tienen un nombre propio que se le llama síndrome de Osterweber-Rendel. El síndrome de Mallory-Weiss, que suele suceder por alta ingesta de alcohol, en la cual por las constantes vómitos que está generando, genera una lesión a nivel de la región gastroesofágica, ¿no? Esa unión gastroesofágica es lacerado por esta acidez constante que se emerge por el vómito constante y genera un síntoma también de hematemesis. Las lesiones de Diallo-Foy, que suelen presentarse en las regiones proximales de la cámara gástrica, ¿no? Que también pueden presentar melena o hematemesis. Y algunos tumores a nivel gastrointestinales, como son tumores benignos de leiomioma o lipomas, o tumores malignos como adenocarcinoma y linfomas. Para valorar también el tema de si el paciente se debe realizar una endoscopía de manera inmediata o debe ser de manera ambulatoria, se hace estos riesgos de estratificación, como es el score de Glasgow-Blackford, el Clinical Rocal y el AIM-65, ¿no? Este Glasgow-Blackford, ¿no?, maneja unos valores con puntajes distintos y en los cuales se menciona que si es de bajo riesgo, o sea, de 0 o 1 punto, puede ser considerado para el alta con endoscopía ambulatoria. O sea, no necesariamente debe hacerse la endoscopía de manera inmediata. Puede pasar por consultorio externo de gastroenterología y hacerse su endoscopía, ¿no?, programada. Eso siempre y cuando es de 0 a 1 punto. Si es a mayor o igual a 2 puntos, el paciente inmediatamente tiene que hacerse su endoscopía. El ROCAL es básicamente una evaluación preendoscópica o posendoscópica y se menciona que es superior al Glasgow-Blackford en predecir mortalidad. O sea, si yo quiero valorar mortalidad, se realiza mejor el score del ROCAL. Y otro también score que es el AIM-65, que también predice la mortalidad hospitalaria en pacientes con HTA, pero este no es superior al ROCAL. El tratamiento inicial se hace con el ABC, ¿no?, manejar circulación, respiración, la fluidoterapia con cristaloides si el paciente suele estar hipotenso, y la transfusión, ¿no?, en pacientes con hemoglobina menos de 7. Pero si tu paciente tiene alguna enfermedad cardiovascular, en ellos la hemoglobina menos de 9 es el ítem donde yo debo decidir de transfundir. O sea, en personas en general menos de 7. Pero si tiene enfermedad cardiovascular, considero la transfusión con hemoglobina menos de 9. Ahora, ¿cómo voy a hacer el tratamiento? Se hace con inhibidores de bomba de protones. Ahora, ¿por qué, doctor? ¿Por qué damos los IVPs en pacientes con HDA? Lo que sucede es que una vez que el paciente tiene el sangrado, el mismo organismo trata de solidificar, ¿no? Solidifica mediante el depósito de fibrinas, coágulos. Pero si tú mantienes esa área con acidez, esa acidez rompe este coágulo, esta pared de coágulo y la fibrina, y el paciente sigue sangrando. Por tal motivo es que debes darle IVP para mantener este pH y evitar que rompa esta cadena de fibrina y el paciente vuelva a sangrar, ¿no? Entonces, ¿cómo le das? Dosis de carga de 80 miligramos endovenoso en bolo, con una dosis de mantenimiento de infusión que es con 5 ampollas de IVP de omeprazol de 40 miligramos, más 250 cc de cloruro de sodio, y esto pasarlo en una bomba de infusión a 10 cc por hora. Si no tienes bomba de infusión, entonces dar 40 miligramos endovenoso cada 12 horas hasta 72 horas después de la endoscopía. Pero esto básicamente es para hemorragias digestivas altas no variciales. Porque si son hemorragias digestivas variciales, el tratamiento es con octreotide, ¿no? La ampolla es 0.2 miligramos por mililitro. ¿Ya? Muy bien. Más allá de que si es varicial o no varicial, se recomienda también dar procinéticos, ¿no?
¿Y por qué se le da procinético? Porque lo que hace estos fármacos es que elimina el sangrado o el depósito de sangre que se está ubicando en la lesión. Y esto permite que haya una mejor visualización cuando el médico haga la endoscopía. Ahora, miren que es curioso que un antibiótico como la eritromicina funcione como procinético e inclusive es el de elección. Y este gráfico que también es parte de preguntas, exámenes, que es la clasificación de Forrest, ¿no? Tenemos aquí la lesión 1, que son lesiones endoscópicas que vamos a encontrar, ¿no? El 1A, el 1B, el 2A, 2B, 2C y el 3. El 1A, que es una lesión a chorro, miren cómo fluye la sangre de manera masiva o de manera continua. La 1B, que es babeante, ¿no? Es un depósito de sangre a nivel de la lesión. La 2A, que es a vaso visible, miren, se encuentra este vaso, pero que ya no está sangrando. El 2B, que es un coágulo adherido, ¿no? Es un coágulo adherido. El 2C, ¿no? Donde tiene esta lesión como una hematina, ¿no? Una lesión media pigmentada. Y la 3, que es base limpia, ¿no? Base limpia o de fibrina, miren, esta lesión blanquecina. Ahora, el 2C y el 3 tienen bajo riesgo de sangrado. Bajo riesgo de resangrado. El 12 y el 3, bajo riesgo de resangrado. Y estos no necesitan tratamiento endoscópico. ¿Ya? No necesitan tratamiento endoscópico. A diferencia del 2B, 2A, 1B y 1A, que sí necesitan tratamiento endoscópico y su aumento de riesgo de resangrado es mayor. Cuando iniciar dieta va a depender mucho de la lesión que hemos encontrado. Si es un vaso visible, si es un vaso visible o un sangrado activo, la dieta va a ser a partir de los próximos 2 días. Si es también una lesión adherente, también a los 2 días. Si solamente es un coágulo adherido, ¿no? Es a 1 día, ¿no? Y si la base está limpia, si lo que encontraron fue una lesión limpia, la dieta se inicia de manera inmediata, ¿no? En cuanto a las hemorragias digestivas bajas, son considerados todo sangrado por debajo del ligamento de Treitz. La clínica de estos pacientes suelen ser hematoquesia y rectorragia. Dentro de las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja, tenemos principalmente la enfermedad diverticular. Es un paciente que tiene un dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, asociado a malestar general y fiebre, y también asociado a rectorragia o hematoquesia, ¿no? En estos casos hay que hacerle una tomografía abdominal con contraste para ubicar la lesión, y el tema de la colonoscopía es parte del tratamiento para realizar en estos pacientes. Dependiendo de el tipo de enfermedad diverticular que se obtenga, hay que iniciar la antibiótico-terapia, ¿no? También. Luego, como segunda causa, tenemos a las hemorroides en un 10%, ¿no? Que pueden ser externas o internas. Las externas suelen cursar con dolor a nivel de la región anal y también picazón, a diferencia de las internas que no suelen ocasionar síntomas. Luego tenemos también a cáncer de colon como parte de hemorragias digestivas bajas, donde el paciente manifiesta un dolor abdominal crónico, asociado a pérdida de peso, hemorragia de maneras esporádicas, ¿no? Y que también puede tener un factor familiar importante, ¿no? De repente el papá o el abuelo tuvieron cáncer de colon, entonces también por ahí relacionarlo a eso, ¿no? Y en un 5% también lesiones angiodisplásicas que pueden presentarse a nivel colónico. Otras causas también son las infecciosas, colitis infecciosas, las enfermedades inflamatorias intestinales. Esas son las causas infecciosas como el Campylobacter, la entamoeba histolítica, la Salmonella, Escherichia coli, producto de Shigatoxina y Shigella, ¿no? ¿Para qué hacer en estos casos de hemorragia digestiva baja? Tienes 2 procesos.
o que el paciente esté hemodinámicamente estable o esté hemodinámicamente inestable. Si está hemodinámicamente estable, ¿cómo lo considerarías? Que la frecuencia cardíaca esté en menos de 100, que la sistólica esté en más de 115 y que tenga capilar, llenado de capilar menos de 3 segundos. Si cumple estos parámetros, entonces tu paciente está estable. Y a partir de aquí hay que definirlo. Si el sangrado es doloroso o si no tiene dolor ese sangrado. Si es un sangrado doloroso, sospechar probablemente que sea una diarrea infecciosa, ¿no? Y preguntar si el paciente ha viajado en los últimos días, ¿no? Para sospechar una diarrea del viajero. Entonces parece que hacerle cultivos de esas heces y poder considerar el inicio de antibiótico-terapia. Si es un dolor intermitente, ¿no? Un sangrado intermitente con dolor abdominal y pérdida de peso, entonces podríamos asociarlo a una colitis ulcerativa, ¿no? Probablemente. Y si es un sangrado agudo, ¿no? De inicio agudo, con dolor abdominal y asociado a enfermedades cardiovasculares, hacer una colonoscopía urgente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se puede estar relacionado a una enfermedad diverticular. Ojo que las enfermedades diverticulares suelen asociarse a muchas comorbilidades, dentro de ellas comorbilidades cardiovasculares, paciente con enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, entre otras enfermedades. Ahora, si el sangrado es doloroso y se relaciona de repente a algunos movimientos intestinales, ¿no? O de repente también se asocia a la picazón, entonces ver mejor mediante una anoscopía para ver si hay presencia de hemorroides. Otro también es si el sangrado es no doloroso, ¿no? Que no tenga el dolor el paciente. Entonces averiguar esto, ¿no? Si el sangrado es intermitente, con cambios del hábito defecatorio, o sea, puede que haya días con diarrea y otros días con estreñimiento, y esto asociado a pérdida de peso, probablemente hacer una colonoscopía porque probablemente tenga un factor ahí maligno, ¿no? Y preguntar por eso también si tiene familia con un factor de problema oncológico. Lo otro también es saber si tiene historia, ¿no? De enfermedad diverticular. O preguntar también si es que el paciente le han hecho un procedimiento de una polipectomía o una biopsia. Porque si el paciente se ha hecho una polipectomía o una biopsia y el sangrado ocurre sin dolor y se manifiesta dentro de los primeros 30 días de haberse hecho el procedimiento, entonces ese sangrado es debido simplemente al procedimiento, nada más. Pero si pasa de esos 30 días de haberse hecho una polipectomía o biopsia y el sangrado es doloroso inclusive, sospechan otra cosa y de todas maneras hay que realizarle otros estudios. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente está hemodinámicamente inestable, ¿no? Y está con estos parámetros, que la frecuencia cardíaca está más de 100, sistólica menos de 115, llenado capilar más de 2 segundos. Entonces, igual, se trata con el ABC como la hemorragia digestiva alta, ¿no? Y valorar también si el paciente se pone estable o si está inestable. Si el paciente, a pesar de la reanimación primaria, sigue estando inestable, llamar a cirugía general para que pueda hacer una intervención quirúrgica. Y esta escala de Oakland es para aquellos pacientes que se han autolimitado el sangrado, o sea, ya no tienen sangrado, se han autolimitado. Y que inclusive no tiene manifestaciones clínicas que nos hagan ver que empeora el paciente. Yo puedo aplicar esta escala de Oakland para saber que la colonoscopía puede ser de manera ambulatoria. Y por último, la gastritis aguda. Es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica. Puede deberse a factores exógenos y endógenos. Para yo poder realizar una endoscopía a mi paciente, debo primero tener una sospecha clínica de gastritis aguda. ¿Ya? Yo no puedo solicitar endoscopía a cualquier paciente. Debo tener primero una sospecha clínica para poder solicitarlo.
Si no, no puedo solicitar endoscopía, ¿no? Es hacer un procedimiento invasivo. Imagínense que a ustedes les hagan endoscopía, es horrible, ¿no? Hasta ahorita no me han hecho, ¿no? Pero he visto gente que en realidad hasta se exorciza cuando le hacen una endoscopía. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando lo solicitemos. Perú, el 80% suele ser por Helicobacter pylori. Y es que en los últimos años se han ido inclusive en incremento esto. ¿Ya? Y miren que inclusive antes no se emergía mucho en el Perú, ¿no? Como pueden ver aquí en la imagen. Pero bueno, pues la dieta y el mal consumo de la dieta, mejor dicho, y el poco hábito alimenticio nutricional higiénico nos ha hecho cambiar ese estado, ¿no? Que ya también Perú forma parte de un gran porcentaje de padecer gastritis aguda por este germen que es el Helicobacter pylori. Mencionan que menos del 11% de las infecciones por Helicobacter pylori pueden producir cáncer gástrico. De las causas exógenas tenemos principalmente entonces las infecciones por Helicobacter pylori, pero no es el único, ¿ah? Miren, también tenemos Mycobacterium tuberculoso, Mycoplasma, virales, fúngicas y parasitarias. Pero si yo encuentro que la causa de la gastritis aguda son por virus o son por gérmenes fúngicos, chicos, si se encuentra alguno de estos, sospechar principalmente que el paciente está inmunodeprimido. Entonces es esencial, es primordial, ¿no? Que yo le solicite a este paciente VIH, hepatitis B, hepatitis C, RPR, BDRL, todo para descartar algún proceso de inmunodepresión. Claro que no solamente infecciosa, ¿no? Sino también pedir de repente algún familiar que tenga cáncer, de repente también él tenga un cáncer oculto y no sabemos, ¿no? Porque las infecciones o las gastritis agudas por etiología viral y fúngica suelen ocurrir en su mayoría por pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Muy bien, ¿qué otros factores exógenos más conocemos? Las drogas, alcohol, tabaco, hasta inclusive medicamentosos, ¿no? Como los AINES. Miren, y aquí tenemos AINES, ácido acetilsalicílico, dexametasona, ácido valproico, hasta el hierro y el alcohol mismo, ¿no? Que pueden generar como factores exógenos. Dentro de la fisiopatología hay que conocer solamente que responsables de generar la infección son 3 procesos, ¿no? La motilidad del flagelo del Helicobacter pylori, que tiene la capacidad de introducirse a nivel del epitelio de la mucosa gástrica y generar esta toxina, que es la toxina del antígeno A, que posterior a eso va a desencadenar una respuesta inflamatoria a nivel dentro de la mucosa, ¿no? Y generar toda esta destrucción de esta misma, ¿no? Las adhesinas, que es la responsable de poder generar de que el Helicobacter pylori pueda adherirse a este epitelio y formar también vacuolizaciones que con la misma también se van a generar mayor multiplicación de estas vacuolas y también introducirse hacia el demás epitelio. Y la urea es principalmente para poder ver como un caldo nutritivo de este Helicobacter pylori para poder realizar su infección continua. Dentro de las clasificaciones hay una clasificación de signos de gastritis, que tenemos las no atróficas y las atróficas. Las no tróficas, que suelen ser generadas por Helicobacter pylori y pueden generar una gastritis superficial, antral difusa, crónica, intersticial folicular, hipersecretoria y tipo B. Pero se menciona que cuando este Helicobacter pylori produce esta gastritis antral crónica, estas pueden evolucionar a un adenocarcinoma o a un granuloma linfocitario. Y este granuloma linfocitario luego padece de un proceso que se va a llamar linfoma proliferativo, a la cual tiene un nombre propio conocido como linfoma de Malta. De las atróficas tenemos las autoinmunes y las atróficas multifocales. Las autoinmunes, que pueden ser obviamente por proceso autoinmune,
atróficas multifocales, que también puede ser por Helicobacter pylori, pero también puede ser por partes dietéticas. Las formas especiales como químicas por radiación, granulomatosas no infecciosas, eosinofílicas y otras gastritis infecciosas que hemos mencionado. El cuadro clínico principal es la epigastralgia, que es un dolor a nivel del epigastrio tipo urente, ¿ya? Tipo urente, o sea, como quemazón, ¿no? Asociado a sensación de reflujo del alimento, ¿no? Y que se acentúa más por las noches, ¿no? Ese es el famoso dispepsia, ¿no? Asociado también a distensión abdominal, náuseas y vómitos, anorexia y una plenitud postprandial, que vendría a ser que el paciente cada vez ingiere menos alimento porque ingiere alimento y ya se está llenando rápidamente. A nivel de los diagnósticos tenemos dos procesos, los no invasivos y los invasivos. De los no invasivos tenemos que el mejor de estos es el test del aliento de la urea, ¿no? Test de aliento de la urea. ¿Ya? Es el gold estándar para los diagnósticos no invasivos. Y también con este puedes hacer el seguimiento también de la enfermedad. Ojo, ya recibió tratamiento el paciente, ¿no? Ya recibió su tratamiento de los antibióticos y posterior a eso puedes hacerle un seguimiento con este mismo test. Ahora, ¿cuál más te va a ayudar para el seguimiento? Este de aquí, el test del antígeno de Neses. Eso estamos hablando de gastritis aguda por Helicobacter pylori, ojo, ¿ya? Así que el gol estándar de los métodos no invasivos es el test de la ureasa, el test del aliento de la urea, ¿ya? Y para seguimiento también te va a ayudar el test del aliento de la urea, ¿ya? Pero también puedes ayudarte con el test de antígeno de Neses, test de antígeno en heces, ¿ya? Pero en casos de métodos invasivos, el gol estándar va a ser la histología, ¿no? O sea, la biopsia. Necesariamente va a ser la biopsia. Ese es el gol estándar, ¿ya? Igual puede asociarse también para seguimiento esta prueba molecular de PCR, ¿no? Para ver seguimiento y también diagnóstico de las infecciones por Helicobacter pylori que generan gastritis aguda. En cuanto al tratamiento, se inicia con inhibidores de bomba de protones. Puedes dar también fármacos inhibidores de la acidez gástrica, como el hidróxido de aluminio o hidróxido de magnesio, y también fármacos protectores de mucosa gástrica, como el sucralfato, el citrato de bismuto y el acexamato de zinc. Ahora, ¿cómo inicia el tratamiento? El tratamiento se hace con la de primera línea. ¿Cuál es la primera línea? Inhibidores de bomba de protones, más claritromicina, más amoxicilina, y si es alérgico a la amoxicilina, metronidazol. Todos esos medicamentos por 14 días. Muy bien, no funciona la de primera línea, la de segunda línea. Inhibidores de bomba de protones, más bismuto, más tetraciclina, más nitroimidazol. Ahora, hay un régimen que se da cuando el de segunda línea no te funciona. Y es este de aquí, el régimen con levofloxacina, que incluye ¿qué cosa? Darle amoxicilina y también inhibidores de bomba de protones. Y si no funciona este régimen, entonces pasas al régimen de cuarta línea, que son los inhibidores de bomba de protones, más la rifabutina y más la... Pero si es alérgico a la amoxicilina, la claritromicina. Muy bien, chicos. Esas son las 3 clases que hemos tenido el día de hoy. ¿Alguna pregunta, algo, chicos? Las fijas, doctor.